Venga, va, pues nada. Buenas tardes a todos. Bien, vamos a empezar el último tema del área económica, ¿vale? Vimos en su día el tema 20, que vimos un poco los conceptos básicos de la gestión de los tributos que nos servían para entrar luego en el tema 19 y ver el sistema impositivo local, que yo creo que ha quedado más o menos bastante claro. Al menos no quiero que nos confundamos nunca. Acordámonos siempre de impuestos, tasas, contribuciones especiales son las únicas categorías tributarias que hay. Y acordaros que todo lo demás son ingresos de derecho público y que eso no significa que no estén exentos de las potestades públicas inherentes en toda esta situación. O sea, que como vamos a ver en este tema. Por tanto, pero no son tributos. Acordaros que los tributos pues, tendrían su origen en la Constitución, el principio de reserva de ley, todas estas cuestiones que vimos en su momento, ¿vale? Y que servían básicamente para el sostenimiento de los gastos públicos. Y lo otro no, hombre, sí, pero son cuestiones distintas, ¿vale? Porque en algunos momentos no había esa coactividad. Acordaros que el precio público, pues a fin de cuentas es como una tasa. Pero la única salvedad es que el precio público no tiene ese carácter obligatorio, ¿no? que teníamos con la tasa. Y por eso decíamos que cuando el servicio no sea de solicitud por recepción obligatoria, hablábamos de precio público, y si era de solicitud por recepción obligatoria o era, por ejemplo, un aprovechamiento especial del dominio público, bueno, pues entonces nos metíamos con la tasa. Fijaros si es el tema, es decir, lo que no puede ser es que a través de una contrato, por ejemplo, concesional, un particular, entre comillas, cobre una tasa o un precio público. ¿Por qué? Porque las potestades públicas inherentes ahí impiden eso. Cuando esto ocurre, nos vamos a otras figuras. Ya os acordáis ahí de lo que hablábamos de la prestación patrimonial pública no tributaria, que de hecho está expresamente creada en Ley de Contratos y Ley de Haciendas, incluso Ley General Tributaria, para aquellas prestaciones que cobra un tercero y que yo le autorizo, y que lo que venía es a ratificar el sistema que se creó con el reglamento de servicios, ya lo explicamos en su día, y que cuando no tenía esa coactividad, por ejemplo, hablábamos el agua, ¿no? La tasa del agua, bueno, pues si la cobra el concesionario era una prestación patrimonial pública no tributaria. Oye, ¿es obligatorio tener agua? Hombre, en principio, acordaros que para poder calificar una vivienda como habitable tiene que tener agua potable, tiene que tener ese suministro. Por lo tanto, sí que es un servicio, además un servicio municipal obligatorio y todas estas historias que ya hemos ido viendo. Bien, cuando no es así, pues ahí ya operaba lo que decíamos del precio privado, ¿vale? Esas categorías. Pero luego acordaros que hay otra serie de categorías de ingresos que son también de derecho público, ¿vale? Y que son cuotas de urbanización, canon de urbanización, los cánones en Valencia de las declaraciones de interés comunitario, los DICs. También habían por ahí, pues yo qué sé, un porro, es decir, ahora mismo no me viene en la cabeza más porque se me van así de esto, pero que hay otros ingresos, las multas, las sanciones, son ingresos de derecho público, las multas coercitivas son ingresos de derecho público, acordaros cuando vimos la ejecutividad, pero no son tributos, porque son cuestiones distintas, ¿vale? Entonces, esto es, digamos, la base que tenemos que tener todos clarísimo cuando nos vamos a ver todo esto, porque si ya partimos de ahí, pues ya partimos mal. Entonces, vamos a ver en este tema la actividad tendente a la recaudación de todos estos. Y vemos aquí, por ejemplo, que el tema es la gestión tributaria, la declaración, autoliquidación, algunas cosas ya vimos en el tema 20, que son las liquidaciones, conceptos, clases, la notificación, la recaudación, el periodo voluntario, ejecutivo, el apremio, ¿vale? La revisión de actos, cómo se ejecutan las garantías, ¿vale? Vamos a ver de forma al nivel que nosotros necesitamos ver, simplemente para conocerlo. No tenemos que tampoco obligarnos a más. Fijaros, régimen jurídico. Bueno, el primero, la Ley de Haciendas Locales, ¿no? Tenemos que tener claro que nosotros tenemos las potestades que están ahí reconocidas. Acordaros también del artículo 4 de la Ley de Bases del Régimen Local, que establece las potestades, entre ellas pues estas, ¿no? Y que vienen así reconocidas. Y que ese principio de reserva de ley que veíamos en el artículo 133 de la Constitución se plasma aquí, en esta Ley de Haciendas Locales,
como no, la Ley General Tributaria, y luego veremos que también se aplica, y también tendremos cierto conocimiento, del Reglamento General de Recaudación, ¿eh? Que es el Real Decreto 979/2005. Bueno, simplemente hacéis clic ahí, podéis ir a verlo y tal, pero son estas tres las normas con las que bueno, nos vamos a mover y vamos a intentar un poco analizar todo esto. En primer lugar, vamos a hablar de lo que se entiende o qué es la gestión tributaria, ¿vale? Y aquí es donde decimos, cuidado con esto que os he dicho antes, porque una cosa es la gestión tributaria y por otra es la gestión recaudatoria. Y básicamente, es decir, pues tienen sus diferencias y lo debemos aplicar porque muchas de las normas que vamos a ver en cuanto a la aplicación para el cobro de los tributos, las podremos aplicar también al cobro de otros ingresos de derecho público, pero que no son tributarios. En primer lugar, vamos por partes. ¿Qué es la gestión tributaria? Bueno, pues la gestión tributaria es una función administrativa, es una actividad que tiene encomendada, ¿vale? Como cualquier otra, que está dirigida en un sentido, si queréis, más amplio de la palabra, a la aplicación de los tributos. ¿Vale? A la aplicación de los tributos. ¿Y esto qué quieres decir? Pues bueno, pues simplemente hablamos a la actividad tendente a cuantificar qué se debe, ¿vale? Determinar la deuda, la liquidación, comprobar el sujeto pasivo, su comportamiento respecto a la deuda, lo ha declarado bien o mal, o no lo ha declarado, ¿vale? La recaudación, si lo ha pagado o no lo ha pagado, pero si queréis en un sentido estricto, ¿vale? Hablaríamos de la liquidación y comprobación de los tributos, ¿vale? Esto lo vemos un poco más así en el artículo 117 de la Ley General Tributaria. ¿Vale? Y en este artículo 117 de la Ley General Tributaria, pues ya nos encontramos con que dice la gestión tributaria. Pues bueno, pues consiste en el ejercicio de unas funciones y ya lo vemos con mayor exactitud. Primero, por ejemplo, recibir y tramitar declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones y demás documentación que tengan trascendencia tributaria. Comprobar las devoluciones previstas según la normativa tributaria. Es decir, a ver, aquí tanto cuesta recoger como devolver, ¿no? Es decir, si tú pides pide, por ejemplo, en el trimestre una devolución del IVA y verás cómo sale el IVA a devolver, pues ya tienes aquí una comprobación, ¿okay? Para ver si te lo has liquidado y te lo has hecho bien. Tercer lugar, ver también si se han comprobado pues, todos esos beneficios fiscales. Una de las cuestiones que los municipios así medianos, todos los que estamos opositando, los que estamos yendo, pues a veces es la falta de medios en referente a esto, ¿no? Es decir, aquí gente se aplican beneficios fiscales, los comprobamos, las devoluciones las comprobamos. Por ejemplo, lo que decíamos el otro día del impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Es decir, a veces nos quedamos siempre con esa liquidación provisional a la cuenta de la definitiva y por falta de medios casi nunca llegamos a la definitiva. Comprobar la obligación de facturar. Luego está la de presentar declaraciones tributarias, en la verificación de los datos que se han consignado en toda la actuación de la gestión tributaria, la comprobación de valores, pues declaramos el valor de una compra-venta, ¿es verdad ese valor? Sí, no, ¿vale? Luego también la comprobación, en este caso limitada, cuando se lleve a cabo en su cosa, las liquidaciones tributarias, pues verificar y comprobar las que se hayan realizado, pues se ha hecho mal, emitir certificados tributarios, revocación del número, la expedición y revocación del NIF, del nivel de identidad fiscal o del CIF, ¿vale? Lo que sea preciso en su momento, censos tributarios, acordar la gestión del IAE, que decíamos que eso lo llevaba el Estado, llevado a nuestro ámbito, ¿vale? O de la gestión catastral, que eso es competencia del Ministerio de Hacienda, la información y la asistencia tributaria, ¿vale? Y en este caso las demás que, bueno, pues que estén dentro de esas cuestiones de función de inspección y recaudación. Me permito recordaros que cuando vimos en el tema 20, ¿vale? En el tema 20, en su momento, estábamos hablando de las obligaciones tributarias. Y os acordáis que vimos, en primer lugar,
las obligaciones, la obligación tributaria principal. Lo digo para que todo esto lo tengamos enmarcado. Es decir, el hecho imponible, el devengo, las exenciones, ¿vale? ¿Os acordáis? Luego estaban las accesorias, que eran también monetarias, que eran, por ejemplo, pues en los intereses de demora, los recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo, los recargos del periodo ejecutivo, que vamos luego, si queréis, a repasar, pero luego también estaban las obligaciones tributarias formales. Y acordaros que esto que decíamos en el artículo 29, es decir, que el ser obligado tributario conlleva un plus de actividades de hacer que no siempre es pagar, ¿vale? Y las teníais en el artículo 29. Pues lo que decíamos, la obligación de presentar declaraciones censales, autoliquidaciones, llevar comunicaciones, llevar la contabilidad, expedir o entregar facturas, certificaciones de retenciones y de ingresos a cuenta, ¿vale? Todas estas cuestiones que veíamos allí, pues claro, ¿qué trasfondo tienen en este tema que estamos viendo? Bueno, pues el trasfondo que tienen es la gestión tributaria, ¿no? Es decir, la actividad conducente a ver todo esto. Y luego, acordaros que esto es la gestión tributaria, pero luego tenemos la gestión de recaudación, que es la tendente o es esa gestión tributaria que hemos visto más específica. Pero aquí la gestión recaudatoria va más allá de los tributos, ¿eh? Y por eso nos tenemos que ir, lo tenéis en las notas de la ficha, ¿vale? Pero bueno, artículos 1 y 2 del Real Decreto 939/2005 del Reglamento General de Recaudación. Fijaros lo que dice este reglamento, que ya no habla igual que la Ley General Tributaria. Este reglamento regula la gestión recaudatoria, no habla de tributaria, de los recursos de naturaleza pública en desarrollo de la Ley General Tributaria, ¿vale? Bien, o sea, este es el reglamento que aplicaremos para recaudar los tributos en desarrollo de la Ley General Tributaria, pero también de la Ley General Presupuestaria, de la Ley 47/2003 y las demás leyes que establezcan aquellos. Es decir, recursos de naturaleza pública, ¿vale? Fijaros que dice el artículo 2. La gestión recaudatoria de la hacienda pública consiste en la función administrativa, igual que la gestión, ¿vale?, conducente al cobro de deudas y sanciones tributarias. Bien. Y demás recursos de naturaleza pública que deban satisfacer los obligados al pago. Por tanto, en la Ley General Tributaria hay veces que, es decir, aplicamos a los tributos, evidentemente, pero las potestades del cobro o de la gestión conducente al cobro, tanto de los tributos como de los demás ingresos de derecho público, incluidas las sanciones, aplicaremos los mismos principios que vamos a ver aquí. Es decir, nos referimos también al Reglamento General de Recaudación. Y en el ámbito local. Bueno, pues en el ámbito local tenemos el artículo 12 de la Ley de Haciendas Locales y nos dice, oiga, la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales será de acuerdo con lo establecido en la Ley General Tributaria. Bien. Por tanto, todo esto que hemos visto o todo esto es decir, que vamos a ver y que está en la Ley General Tributaria y en las normas de desarrollo, es decir, en el Reglamento General de Recaudación, pero también el de inspección, ¿verdad? Es decir, es el que nosotros podemos hacer. Dice luego además, y acordaros cuando vimos esto en el tema 13, cuando vimos la potestad reglamentaria a través de las ordenanzas fiscales, esta normativa, todo esto que vamos a ver, podremos adaptarlo, evidentemente, no contraviniendo el contenido material, por un principio de jerarquía normativa que creo que ya no hace falta que lo expliquemos, creo que queda claro, ¿vale? Entonces, en este caso, que podrá adaptarlo, ¿vale?, sin contravenir el contenido material de esa normativa. Es decir, que a veces pues, podemos nosotros, bueno, pues adaptando evidentemente a la escala de un municipio un poco más pequeño, pues diversas cuestiones que tenemos ahí nosotros. Por ejemplo, pues a veces las exigencias de avales o de determinadas garantías o la asignación dentro de los márgenes que te deja la ley, pues lo puedes relajar un poco cuando hablamos de municipios que son más pequeños y que, bueno, pues no requieren tanta cuestión, ¿vale? Bien. Vamos a ver la siguiente cuestión, esto en cuanto a la gestión. Es decir, lo que quiero deciros es que todo esto que estamos viendo aquí y que vamos a ver aplicado a la normativa de tributaria general, se aplica tanto a la administración, a la EAT, ¿vale?, como a la hacienda local.
por la emisión de ese artículo 12. Luego el artículo 12 pues una muesca por si los test. Y además, como es gestión, liquidación, inspección y recaudación, bueno, pues que lo tengamos claro. Delegaciones. Porque nosotros podemos delegar en este ámbito, porque puede ocurrir que, claro, acordaos que hay 8.000 y pico municipios y, claro, pues hay municipios que puede ser, yo sé, Madrid, Barcelona y luego, pues, Villanueva del Tajo, de no sé qué, de 30 habitantes, ¿vale? Bien, entonces, bueno, simplemente aquí tenemos el esquema, el artículo, vamos al esquemilla que nos aclararemos mejor. En primer lugar, evidentemente, la delegación que se puede hacer, o sea, cuidado, aquí hablamos de que es el ayuntamiento el que delega a la comunidad autónoma o a las provincias. ¿Es obligado? No. Tiene carácter potestativo, ¿vale? Y se puede delegar tanto en la comunidad autónoma o en las entidades locales en las que estén integradas, ¿no? La Diputación. Por tanto, el artículo en el que nos basamos para encargarla o delegar la gestión de la recaudación a la Diputación es este artículo 7 de la Ley de Haciendas Locales. Otra cuestión, ¿qué se puede delegar? Bueno, por ley, pues se puede delegar la gestión, la liquidación, la recaudación y la inspección. ¿Vale? Es decir, ¿y tiene que delegarlo todo? No. Pues puede ocurrir, por ejemplo, que tú lleves tus padrones, que somos los que trabajáis un poco en esto, lo habréis visto, y tú lleves tu padrón y, por ejemplo, la voluntaria la lleve el ayuntamiento y la ejecutiva la lleve la Diputación. Y no tienes por qué ponerlo todo. Básicamente, ¿por qué? Acordaros una cosa, en materia de recaudación voluntaria, pues claro, la recaudación voluntaria la llevas tú, te pagan y tal. ¿Qué problema o qué surge cuando no te pagan? Pues acordaros el tema de la territorialidad. Es decir, ¿os acordáis del 47.1? Decir actos nulos por órgano manifiestamente incompetente por razón de materia y territorio. Es decir, tú no puedes realizar una acción de ejecutiva de embargo y apremio del patrimonio de alguien que tenga una cuenta fuera del término municipal donde tienes tu encomendada, pero si tú le delegas tu potestad, esa función administrativa a la Diputación, ella sí puede hacerlo. Evidentemente, todo eso tiene un coste, ¿vale? Pero bueno, eso es lo que establece y, bueno, pues es decir, cada ayuntamiento es libre de delegar o no todas o cada una de las cuestiones que componen lo que hemos dicho que sería la gestión tributaria o la gestión de recaudación, de incluso, que también puede ser de los tributos o de ingresos de derecho público. Por otro lado, decíamos, ¿solo de los tributos? No. Es decir, todo esto, y aquí os acordaros de los artículos 1 y 2 del Reglamento General de Recaudación, bueno, pues también los demás ingresos de derecho público. Es decir, ¿podemos encomendarle a la Diputación Provincial que nos recaude las multas? Sí. ¿En base a qué? Este artículo. Y por otro lado, ¿quién aprueba la delegación? El Pleno. ¿Alguien sabría decirme qué mayoría es precisa? ¿Simple? Por aquí me dicen simple. El Pleno, cuidado, no hablo de aceptar la delegación. Hablamos de que el Pleno transfiere. Por aquí también me dicen simple. Venga, más, haga el juego. Por aquí también simple. Va ganando el simple. Bueno, pues es absoluta. Luego ya no se nos olvida. Fijaros, y por favor, el artículo 47, ostras, de memoria, ¿vale? Estamos en un entorno controlado y podemos fallar todo lo que queramos aquí y tal, pero que el artículo 47, seguro que en el examen, vayáis donde vayáis, os va a caer algo del artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local y algo del artículo 47. Y no, esa es la diferencia en los test, ¿vale? Tenemos que tener esto clarísimo. Leo, artículo 47, 2, letra H.
transferencia de funciones o actividades a otras administraciones públicas, así como la aceptación de delegaciones o encomiendas de gestión por otras administraciones, salvo que por ley se impongan obligatoriamente. ¿Vale? Por tanto, tanto cuando aceptamos una delegación, que lo tenemos regulado, acordaros en el artículo 27 de la Ley de Bases de Régimen Local, como cuando transferimos, yo entiendo que esa competencia es absoluta. Artículo 47, 2, letra H. Entonces, valga esto para que ese artículo lo tengamos trabajado. Artículos, por favor, 26 y 47. Es decir, es que no sabértelos para el examen es regalar dos preguntas. Y va a haber preguntas que no las sepamos, porque no podemos saberlo todo. Es decir, nos va a caer algo de urbanismo, nos cae algo de tal. Pues hombre, en lo que tenemos nosotros tal, en esto no podemos fallar porque no se puede fallar en esto. Bien, siguiente cuestión. ¿Debe publicarse el acuerdo de la delegación? Sí, en el boletín que corresponda según el ámbito territorial. Por tanto, si le delegamos las competencias en materia de gestión tributaria a la Diputación, pues tiene que figurar en el boletín de la provincia. ¿Vale? Y luego la gestión de las competencias será de acuerdo con las normas que establezca la Ley de Haciendas Locales, ¿vale? Y supletoriamente con la que establezca la Ley General Tributaria. Es decir, acordaros que tenemos ahí todo esto puesto y decir, pues en el ámbito o supletoriamente usaríamos lo que mande la Ley General Tributaria. Y, evidentemente, las entidades delegadas ejercerán dichas competencias en todo su territorio. Ahí está el tema. Es decir, a veces hay que echar números, porque, evidentemente, cuando tú le transfieres cuando tú le transfieres una competencia, está mal dicho, le delegas una competencia, porque la competencia, acordaros que es irrenunciable, ¿vale? Artículo 8 de la Ley 40. Cuando tú le delegas una transferencia a la Diputación, evidentemente tú pierdes la gestión, es decir, el control. ¿Y qué significa esto? Pues es evidente, los funcionarios que tenías encargados pues pasan a ocuparse de otra cosa, se pierde un poco la memoria dentro de la casa y luego esto es muy difícil de recuperar, ¿vale? Pero, evidentemente, puede que ganes en gestión. El tema es que eso, además, lleva una tasa, lleva un coste que tú le tienes que pagar, que se lleva un porcentaje de esa recaudación. Entonces, hay que echar números y hay que echar tal. La principal ventaja, sobre todo en el ámbito de la recaudación ejecutiva, es que la Diputación, claro, puede apremiar, puede embargar en todo su término municipal. Y luego, además, evidentemente, con la posición que tiene la Diputación, puede hacer convenios con la Agencia Estatal de Tributaria para iniciar órdenes en la ejecutiva en todo el Estado, ¿vale? Pero bueno, eso ya es arena de otra costal. Otra cosa que quiero llamar la atención en el ámbito de las haciendas locales es el artículo 9, porque el artículo 9 tiene una peculiaridad y es que establece primero que, bueno, no podrán reconocerse beneficios fiscales en los tributos locales que no venga una norma con rango de ley, ¿vale? O tratados internacionales, pero esto es una coletilla que tal. Evidentemente, fijaros que todos los que hemos visto en el artículo, en el tema 19, hemos visto la posibilidad. Hay algunos que vienen establecidos en la ley y que son obligados, ¿vale? Y vimos también que había bonificaciones o a veces exenciones que eran potestativas, acordaros. Es decir, en algunos eran, digamos, el paquete base, luego el paquete de pro, el paquete deportivo, ¿no? Que tú podías modificar a través de la ordenanza fiscal, pero siempre dentro del rango que te marcaba la Ley de Haciendas Locales. Es decir, tú no puedes establecer un beneficio fiscal que no venga establecido. ¿Y dónde lo pone? Pues lo bueno. Aparte de la Ley General Tributaria, lo viene establecido en este artículo 9.1 del ámbito local. Pero luego, además, establece una cuestión que puede salir en un test y que por supuesto es una excepcionalidad, y es que aquí se establece la posibilidad de establecer una bonificación de hasta el 5% de la cuota para aquellos que domicilien los tributos o los ingresos, ¿vale?, de derecho público o el pagar de deudas de vencimiento periódico en una entidad financiera, ¿vale? Es decir, que tú en la ordenanza podías establecer, independientemente del tributo que sea, una bonificación de hasta el 5% porque domicilien el pago. ¿Cuándo? Cuando recaudes por padrón, ¿vale? Es decir, la posibilidad de hacerlo está aquí y decir, este artículo 9 es el que nos establece esa, claro, es decir, arriba dice, esto tiene que ser por rango de ley. ¿Y dónde lo pone? Pues en la ley.
fijamente en el párrafo siguiente, ¿vale? Bien. En cuanto a los recargos y los intereses de demora, acordaros de lo que vimos en el tema 20, cuando hablábamos de los recargos, de las deudas que estábamos viendo, ¿vale? De las obligaciones, en este caso, de las accesorias, que lo teníamos en los artículos 26, 27 y 28. Los recargos y todo esto, ¿os acordáis, no? Vimos un poco cómo se exigía, la recaudación extemporánea, ¿vale? De aquel recargo del 5%, del 10%, del 15%, del 20%, según tú pagabas sin que yo conociese la existencia de la sanción, ¿no? Bueno, pues era un poco esa situación, ¿vale? Bien, pues en este caso lo que dice el artículo 10 de la Ley de Haciendas Locales es que nos remite a esto. Pues ya está, nos ha remitido a eso, ¿vale? Y luego también establece que, bueno, pues cuando las ordenanzas fiscales así lo prevean, cuidadito, no se exigirá interés de demora en acuerdos de aplazamiento o sancionamiento en periodo voluntario con las condiciones y términos que establezca la propia ordenanza, siempre que el pago total se produzca en el ejercicio, el mismo ejercicio que el de su devengo. Y esto es importante. Entonces, claro, tú ya en la ordenanza ya puedes ir tocando cosas porque aquí ya te va dando un juego de sea como sea, ¿vale? Y esto está referente a cualquier ordenanza fiscal. Luego aquí ya entraríamos en cuestiones de tal, pero en principio aquí se está refiriendo expresamente a ordenanza fiscal. Entonces, la ordenanza fiscal es para tributos, no es para otra cosa. Fijaros que en el párrafo primero habla de extracción de tributos locales y restantes signos de hecho público, y en el párrafo segundo habla de ordenanzas fiscales. Y las ordenanzas fiscales solo son para los tributos. Bueno, en cuanto a las infracciones y sanciones, el artículo 11 de la Ley de Haciendas Locales nos remite también a la Ley General Tributaria, ¿vale? Por tanto, es decir, ya hemos visto una primera aproximación a todo esto y, en principio, lo que quería demostraros a través de todas estas fichas es que todo lo que vamos a ver a partir de ahora es aplicable al ámbito local por revisión de los artículos 9 a 12 de la Ley de Haciendas Locales, el texto refundido. Hasta aquí, ¿alguna duda? Miro por aquí. Vale, me pregunta aquí Mireia, ¿y en las empresas se puede delegar? No, porque además incluso ahora hay, mira, me viene esto, tengo que buscarla porque la tuve una sentencia recientemente. A ver, ten en cuenta, me preguntas aquí, Mireia, que esta función es una función pública, ¿vale? Y por lo tanto es una función que implica el ejercicio de la autoridad. Entonces, no se puede delegar. No se puede. ¿En qué sentido no se puede delegar? Es decir, tú puedes establecer determinados contratos de servicios muy especificados de auxilio o ayuda, ¿vale? Pero que los tienes que llevar tú. ¿Estamos? Es decir, tú no puedes delegar la recaudación y olvidarte de ella. Es decir, tú ten en cuenta que hablamos de esa delegación. Primero, que tú lo que le haces a las diputaciones es delegarle, le delegas una potestad. ¿Pero por qué se la delegas? Porque es otra administración. Tú eso a una empresa no lo puedes hacer. Una empresa no puede embargar. Una empresa no puede dictar providencias de apremio, no puede dar. E incluso tengo que poneros, bueno, yo os pondré la sentencia que tenía pendiente establecerla por el alcance de esto, porque recientemente el Tribunal Supremo ha dicho que ni hablar, incluso hablamos de la colaboración. Lo que pasa es que como no tengo abandonado la sentencia, tampoco quiero profundizar más, pero en principio, a ver, no se puede. Otra cosa es que tú puedas contratar un servicio auxiliar, ¿vale? Un servicio auxiliar para que te preste a ti un servicio, pero eres tú el que dirige el servicio. Delegar en ningún caso. Primero, porque no es otra administración, y en todo caso, acordaos que estamos dentro de un contrato de servicios que en ningún caso, bueno, y esto ya es de ley de contratos, puede llevar inherente aparejado el ejercicio de la autoridad. Entonces, esa empresa no puede liquidar ni ejercer ninguna actividad de todos estos que hablamos de gestión tributaria. ¿Vale? Otra cosa, por ejemplo, es que tú pues, que puedas contratar para hacer inspección tributaria pues, a determinadas empresas que te prenden contratos de servicios
para, por ejemplo, pues buscar pues bienes inmuebles que no figuren en el catastro o que no estén declarados como tal. Hay veces que tú vas a hacer una inspección catastral para ver los usos, porque uno tiene en el padrón de catastro pues un almacén que parece allí uso de alguien y resulta que la tienda y no lo ha cambiado. Y evidentemente, pues luego a nivel tributario no tributa igual, ¿no? Bueno, pues un poco todas estas actividades, pero a través de un contrato de servicios. Es decir, una vez hecho, eres tú el que ejerce la actividad pública. ¿Vale? No sé si me ha quedado claro. Sí, bueno, a ver, es decir, aquí hablamos del deber ser. Luego ya hay de todo y por todo. Ahí ya no puedo... Pero vamos, que en principio, acordaros siempre que los actos administrativos se presumen válidos y producen efectos. Es decir, tú haces una cosa de estas, mientras nadie diga nada, pues aquello va haciendo camino. ¿Vale? Entonces, bueno, puede ocurrir de todo. Bueno, pues vamos a ver ahora el concepto de declaración tributaria. Es algo que hemos visto en los temas anteriores, que se puede seguir autoliquidación, declaración, la verdad, esto un poco que veíamos. Bueno, pero aquí ya lo vemos traído en el marco de la Ley General Tributaria. Bien, pues bueno, vamos a verlo. Dice el artículo 119.1 de la Ley General Tributaria que se considera declaración todo documento presentado ante la declaración tributaria donde se reconozca o manifieste la realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de un tributo. Eso es una declaración. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, presento la escritura de compraventa para la plusvalía o para cambiar la titularidad el catastral para efectos del IBI, ¿vale? O traigo pues el presupuesto de la obra para el impuesto de construcción, instalaciones y obras, ¿no? Ya, todo esto. La presentación de la declaración no implica aceptación o reconocimiento por el obligado tributario de la procedencia de la obligación tributaria. ¿Qué significa? Bueno, pues que, a ver, tú lo traes porque es tu obligación ponerlo de manifiesto, pero eso no significa que tengas que aceptar que tengas que pagar el tributo, ¿vale? Simplemente es eso. Bien, esto es, digamos, la declaración. Ahora vamos a ver lo que son las autoliquidaciones y que aparecen en el artículo 120 de la Ley General Tributaria, en este caso. Las autoliquidaciones son declaraciones, también lo veréis como declaración liquidación, donde además de presentar ese acto que ha puesto en esto, un hecho relevante en materia tributaria, además de comunicar eso, es decir, realizan por sí mismos la operación de calificación y cuantificación necesarias para ingresar el importe. Es decir, que no me quedo más allá. Es decir, mira, como yo sé que el impuesto de construcciones pues es el 3% del valor de la obra, pues yo cojo y te digo, mira, te traigo aquí el presupuesto y además te ingreso el 3% del presupuesto total. Por eso ahora entenderemos toda esa actuación primera que hemos visto al mirar la clase, donde decíamos, claro, es decir, la gestión tributaria corresponde también en verificar que tú eso que me has presentado, pues hombre, es correcto. Que no hayas quitado partidas, por ejemplo, de la base imponible del impuesto de construcciones que no debieras haber quitado y sobre todo que lo has aplicado bien. ¿Vale? Eso es una declaración liquidación que puede resultar pues que también te ayude a pagar, ¿no? O a devolver o a compensar. ¿Vale? Eso, por ejemplo, es la autoliquidación trimestral que vemos con el IVA de todos estos. ¿Vale? Bien, pues estos serían lo que son, uno, las declaraciones y dos, cuando vamos un poco más allá, las declaraciones liquidaciones, las autoliquidaciones, donde además de poner de manifiesto esos elementos trascendentes para el ámbito tributario, lo que hago ya es cuantificar y calificar y cuantificar el pago. Y yo en principio me lo creo. Vale, pues ahora vamos a las liquidaciones tributarias. Tenéis ahí artículos 97 a 102, básicamente. Pero bien, en la liquidación tributaria, la diferencia entre lo anterior, que esto lo hemos visto en temas anteriores, tampoco vamos a descubrir la pólvora, es que aquí media un acto administrativo. Es decir, si con la declaración me lo has presentado, es decir, la autorización, tú eres el que te decides que tienes que pagar porque las operaciones de cuantificación las has hecho tú, pero cuando las hago yo, es decir, administración, entonces eso es una liquidación.
Y esto lo tenemos en el artículo 101 de la Ley General Tributaria. Por lo tanto, liquidación tributaria es un acto resolutorio, es un acto administrativo. ¿Y aquí qué le aplicamos? Pues todo lo que conocemos de los actos administrativos, ¿vale? Mediante el cual el órgano competente de la administración, fijaros, órgano, ya sabíamos lo que era un órgano, se acuerda del artículo 5 de la Ley 40, competente, que tiene atribuida, realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la deuda tributaria. Por tanto, en el ámbito local, de forma general, órgano, el alcalde, la Junta de Gobierno o el Pleno. Acordaros, por ejemplo, no sé, esas bonificaciones que tenían que ser rogadas y que tienen que ir a pleno por mayoría simple de algunos tributos. Pero aquí ya hablamos de la liquidación. Entonces, el departamento, por ejemplo, de plusvalías hace la propuesta de tal, pero quien lo aprueba pues es el alcalde de la Junta. ¿Por qué? Porque es un acto resolutorio, ¿vale? Y en este caso determina el importe de la tributaria o la cantidad pues que resulte, pues yo qué sé, a devolver a compensar. Pues imagínate, por ejemplo, lo que decíamos, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Tú has hecho una liquidación provisional a cuenta con el presupuesto de la obra. Has acabado la obra y por la razón que sea, la obra ha costado menos. Bueno, pues si ha costado menos, haces la declaración definitiva, que si te ha costado menos, claro que la harás, y entonces tú pedirás que se te devuelva. O en el propio IVA, la declaración trimestral, pues tú haces IVA soportado, IVA repercutido, pues te puede salir, pues eso, a ingresar o a devolver, o dices, o a compenso. Si me tienes que devolver, pues mira, no me devuelvas y cuando tenga ingresar me vas quitando de ahí. Lo que establezca la normativa tributaria, ¿vale? O sea, que lo que podemos ver aquí es muchas cuestiones. En este caso dice que la administración tributaria no está obligada a ajustar las liquidaciones a las declaraciones. Es decir, cuidado. Es decir, esto es un acto administrativo. Tú me vas a presentar, por ejemplo, la escritura. Y tú puedes pensar que te voy a liquidar tal, pero bueno, según lo que sea, te puedo liquidar yo otra cosa. Y evidentemente debe estar motivado y todo lo que queráis. Pero lo que quiero deciros es que la declaración, ¿vale?, que se presenta, ese documento que pone de manifiesto esa actuación que tiene trascendencia de carácter tributario, no es vinculante para la administración. Evidentemente es importante, pero no vinculante, ¿vale? Podemos encontrarnos liquidaciones provisionales. Y de esto ya vimos el ejemplo más claro en el ámbito del impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Y podemos entender aquí, pues bueno, pues cuando alguno de estos elementos de la... A ver si he puesto aquí, que yo puse un esquema, ¿vale? Bien, ahora miramos esto. Vale, en estos tres casos, simplemente lo digo por poner el esquema y más ajustados. Primero, cuando algunos de los elementos de la obligación tributaria, primero, se determinen en función de otras obligaciones que no están comprobadas, ¿vale? Segundo, si hubiera sido regularizado mediante liquidación provisional, ¿vale? Vale. Es lo que tenía, chicas. Primero, que se hubiera regularizado mediante una liquidación provisional, por lo que hemos explicado del impuesto de construcción, instalaciones y obras. No vamos a... primero, pues que la liquidación definitiva, pues bueno, pues no sea firme, por la razón que sea. Que no se pudiera proveído comprobar con carácter definitivo. Pues bueno, es decir, ¿qué significa? Pues que mientras estamos con el plazo de prescripción para yo ejercer esa comprobación de valores, sabéis que, bueno, ya os digo, son 4 años, pues bueno, pues esa liquidación es provisional. Evidentemente, si durante ese plazo de 4 años yo no he hecho nada, pues cuando ya prescrito, claro, sin hacer nada pasa a ser definitiva. Pero yo puedo hacer una definitiva y decir, bueno, voy a mirarlo, ¿vale? Primero, cuando proceda a formular distintas propuestas de liquidación en relación a una misma obligación tributaria. Aquí ya, cuando pudiera haber varias situaciones y pudieran darse diversas cuestiones. Pues bueno, pues entonces la liquidación es provisional. O, en tercer lugar, en todo caso, tendrán carácter provisional las liquidaciones dictadas al amparo del impuesto en 250 de la ley. ¿Cuándo? Pues cuando vienen liquidaciones con indicios de delito. A ver, es decir, por ejemplo,
se me ocurre. Es decir, mira, no me has liquidado bien el impuesto de sociedades porque tú no has llevado contabilidad o no has cumplido tu deber de expedir factura y tal. Entonces, claro, es decir, la liquidación que yo te puedo hacer, pues bueno, en principio es provisional. Es decir, ¿por qué? Porque lo hago según estimaciones objetivas, ¿no? Estimaciones indirectas que aprecien la relación del mismo. Pero entonces, hasta que no tengamos todo eso claro, no esté determinado, bueno, pues las liquidaciones tienen que ser por sería provisionales. Entonces, ¿cuáles son las liquidaciones definitivas? Pues son definitivas, primero, porque haya ido un inspector de Hacienda, ha comprobado, lo ha investigado y dice, oiga, ya esta es definitiva. Luego, cuando la normativa tributaria pues les otorgue carácter de definitivas, ¿no? Digan, oye, esto es definitivo cuando está bien. Y ahora ya llegamos, pues bueno, básicamente, y esto sonará, ¿qué debe, el artículo 40 del EPA, tampoco vamos a, ¿qué debe contener la notificación de la liquidación tributaria? Identificación del obligado tributario. Oye, nos acordamos del obligado tributario, del sujeto pasivo, ¿vale? Luego estaban los responsables, ¿nos acordamos de todo esto? Bueno, pues de identificación del obligado tributario, acordaros del responsable solidario, del subsidiario, de si era el sustituto del contribuyente, si era contribuyente, bueno, toda esta cuestión. Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria. A ver, aquí ya no podemos decir, esto es un acto, llámale si quieres de gravamen, no es un... ¿vale? Entonces le vas a decir a un señor que pague dinero, tendrás que motivarle, ¿no? Es un poco decir, ¿por qué? ¿Cuáles son los elementos que vamos a establecer aquí? Luego la motivación, ¿vale? Bueno, pues puede decir por qué le hacemos la liquidación, de la interpretación de la normativa tributaria, que le he hecho, tal, todos los elementos que lleven a cabo a esto. Luego, los medios de impugnación, como cualquier elemento, ¿no? de cualquier notificación normal, y lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria, porque claro, básicamente, pues, bueno, al final tú no notificas generalmente para que pague. Pues le tendrás que decir para que pague. Hay que recordar siempre si la liquidación tiene carácter de provisional o carácter definitivo, ¿vale? Y luego, claro, hay una peculiaridad que tenemos en esto con la notificación y es qué ocurre cuando estamos ante tributos de carácter, de carácter colectivo, ¿vale? De esos que son por recibo. Y esto, a ver, los que pagáis IBI, pues lo veréis. Es decir, el IBI no te lo notifican cada año. Entonces, bueno, pues lo que marcaba el artículo 102.3 es que cuando nos encontramos con el cobro de tributos por recibo, entonces, una vez se notifica el alta, ¿vale? Lo que ocurre es que pasas a formar parte del padrón y entonces ya se notifica colectivamente. ¿Qué significa esto? Que se pasará a publicar. Mediante los edictos, etcétera, se publica el padrón del IBI, es decir, tú te notifican el alta. Compras una vivienda, pues te van a notificar que estás dado de alta, entonces la primera vez te van a notificar. Una vez ya te han notificado y tú ya estás dentro del padrón, pues ya el padrón no te lo notifican cada año, se publica. Tú podrás accederlo, pero está publicado. Evidentemente, si hay un aumento en la base imponible que resulte de las declaraciones del contribuyente, etcétera, imagínate que hay por ejemplo, una ponencia de valores, se me ocurre del ámbito local, ¿no? Una ponencia de valores que hay una modificación y evidentemente el valor catastral de tu casa, de tu finca, varían más. Bueno, pues te lo tienen que notificar. Eso es. ¿Vale? Esto es un poco la cosa genérica. ¿Cómo se notifica? Bueno, tampoco vamos a perder aquí mucho tiempo. Se notifica artículos 109 a 112 de la Ley General Tributaria. Tenéis ahí clic y podéis verlo, pero bueno, básicamente se aplica lo que ya sabemos de la LEPAR, de la Ley 39. En los procedimientos iniciados por el interesado se notifica en el domicilio fiscal de este o de su representante. Acordaros lo que vimos el otro día, en el tema 20. El domicilio tributario es uno, el domicilio fiscal es otro. El domicilio tributario es el domicilio donde está el objeto de imposición, ¿vale? Y el domicilio fiscal es el que tú has dicho que es el que está para tus relaciones con la Hacienda. Es decir, y no son los mismos. Imagínate que eres de Zaragoza. Tú tienes un inmueble, pues en Peñíscola. Claro, el inmueble de Peñíscola es el domicilio tributario,
pero tu domicilio fiscal es donde tú vives habitualmente, que es Zaragoza. Entonces, ¿qué significa? Cuidadito, si yo te notifico en el domicilio tributario, es decir, la notificación no es válida, salvo que hagas cualquier actuación que tenga conocimiento y tal, lo que ya vimos en la LEPAC, ¿vale? Pero que acordaros siempre que no es igual domicilio tributario que domicilio fiscal y las notificaciones en el domicilio fiscal. Luego, cuando se inicie de oficio, domicilio fiscal o su representante o el centro de trabajo o el lugar donde desarrolle la actividad económica o cualquier otro adecuado al fin. Aquí es distinto. Es decir, a ver, si yo... Oscar, sí. ¿tú cómo sabes qué es domicilio fiscal? ¿Cuál es el domicilio fiscal? Porque tú lo has dado de alta en Hacienda. Vale. En los procedimientos iniciados por el interesado. Vale. Cuando se inicia el interesado, tú llegas y dices cuál es tu domicilio fiscal. Tú te das de alta en cualquier sitio, en el catastro, no que sea, y tú dirás tu domicilio fiscal y domicilio tributario. Pero ahora imagínate, va bien lo que has dicho, porque ahora se inicia de oficio. Y puede ocurrir, por la razón que sea, que yo no conozco tu domicilio fiscal, porque para empezar no sé. Entonces, quiere decir que, claro, aquí ten en cuenta que esto es la Ley General Tributaria, lo estamos simplificando y pueden ocurrir muchas cosas. Entonces, yo notificaré al domicilio fiscal si lo conozco, al tu representante, si no, en el centro de trabajo o en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o cualquier otro adecuado al fin, que también podría ser el tributario. Pero cuando se haga de oficio, o sea, lo que no puede ser es que un señor me diga que su domicilio fiscal es este, ¿vale? Y que yo le notifique en el tributario y yo le pueda implicar una carga, una merma ahí. Otra cosa es lo que se haga y lo que hay por ahí, que de todo me he encontrado. ¿Vale? De todo, porque veo las entendidas y a veces alucinas en colores. Pero en principio esta es la teoría. En caso de no estar presentes, por lo que hemos visto, cualquier persona que se encuentre en el lugar y domicilio haga constar su identidad, así como los empleados de la comunidad de vecinos y propietarios donde radique el lugar señalado a efectos de notificaciones o el domicilio fiscal del obligado o su representante. Aquí ya es un poco, quiere decir que me da igual quien coja, pues esto es una tributaria y digamos que la LEPAC es un poco más mirada que esto. ¿Vale? Es decir, lo que veníamos ahí, acordaros del artículo 40. Y luego, decía, el rechazo de la notificación por el interesado representante implicará que se tenga por efectuada la misma. Y ya seguimos para Madrid, ¿no? Que decía Carlos, ¿vale? Esto lo tenéis en el artículo 109 y 112 y, bueno, tampoco merece aquí la pena que nos pongamos más. Con esto ya vamos bien. Hasta aquí, dudas. ¿No hay dudas? Vale. Venga, pues nada, pues seguimos. Bien, ahora ya tenemos claro esto. Vamos a ver la recaudación en periodo voluntario y en periodo ejecutivo. La idea mía es acabar hoy en la de en periodo voluntario y ejecutivo lo veremos el próximo día. Aquí lo tenemos en los artículos 160 y 162. Y en primer lugar, la recaudación tributaria, es decir, y aquí, cuidado, hablamos de recaudación. Luego acordaros que todo esto, que es recaudación, se aplica a artículos 1 y 2 del Reglamento General de Recaudación en lo que hemos visto para ingresos de derecho público. Es decir, que esto se aplicará para sanciones, se aplicará para precios públicos, para cuotas de urbanización, ¿vale? Para las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias, no se puede hacerlo, ¿vale? Cualquier ingreso de derecho público que tiene carácter coactivo, ¿vale? Entonces, no solo tributos. ¿Por qué? Por esto que hemos aplicado del artículo 1 y 2 del Reglamento General de Tributación. La recaudación tributaria consiste en el ejercicio de funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias. Bien, y puede hacerse dos periodos. El periodo voluntario, artículo 62, y el periodo ejecutivo. ¿Vale? Esto ya lo vimos en el tema 10 y tema 20. Lo repetimos porque, como además, si no me equivoco cuando lo explico y lo digan, pues lo volvemos a repasar. Si te notifican, y aquí por favor tenemos que hacer un esfuerzo y lo tenemos que explicar bien, ¿eh? Si te notifican entre el 1 y el 15 de mes, ¿vale? Tienes para pagar, periodo voluntario de pago, hasta final de mes,
Acabas el mes y en el primer mes siguiente hasta el 20º día posterior. ¿Vale? Si te notifican del 16 hasta final de mes, ¿vale? Entonces, paramos un mes y al otro el día 5. O sea, un mes y al segundo mes siguiente el día 5. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? ¿Lo habéis entendido o no? Con un ejemplo. No pongo el ejemplo, volví a preguntar. Claro. Venga, hoy es 8 de marzo. Recibes una notificación. ¿Hasta cuándo tienes para pagar? Venga. ¿Hasta el 20 de abril? Por aquí me dicen hasta el 20 de abril. ¿No sería mayo? Mayo, sí. Porque aquí pone que hay un mes en medio. No, dice que es primer mes. A ver, 20 de abril. Del 1 al 15 acabas el mes. O sea, acabas el mes en el que estás. Y en el mes siguiente, primer mes siguiente, el 20. ¿Vale? Entonces estamos en el 20 de abril. Vale. ¿Vale? O sea, primero de mes hasta el 15 del mes, acabas el mes, que es lo que tenéis ahí en azul, lo oscuro. Y entonces ya tenemos el primer mes siguiente. Dentro de ese primer mes siguiente, el día 20. ¿Vale? Que según qué sitios esto cae siempre, por favor, y es una tontería, ya lo veis que es una tontería. Ya lo digo al revés. Te notifican el 21 de mayo. ¿Hasta cuándo tienes para pagar? Hasta el 5 de julio. Muy bien. 5 de julio. ¿Estáis todos de acuerdo? Acabamos mayo, hacemos un mes, luego sería junio, y ahora es 5 de julio. ¿Lo veis todos? ¿Estáis de acuerdo? ¿Ya no se nos olvida? Recuerda, si es del 1 al 15, claro, acaba el mes y el otro mes 20 días. ¿Vale? Y si es del 16 en adelante, pues 16 acaba el mes, un mes entero, y al otro mes el 5.º día del mes posterior. Evidentemente, si el día es inhábil, pues al día siguiente. Artículo 62 de la Ley General Tributaria. Vale, pues lo tenemos claro, entiendo. Que la otra vez no me quedé yo. Bien, ahora nos encontramos con el periodo ejecutivo. ¿Vale? Y en este caso, el periodo ejecutivo, ¿cuál es? Cuando pasa el periodo de pago voluntario. Hemos llegado a ese 20 de abril o ese 5 de julio. Entonces, se inicia en el caso de deudas liquidadas, de acuerdo con el artículo 62, lo que hemos visto, ¿vale? Y luego, en el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación, presentada sin el ingreso, pues al día siguiente del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso. ¿Vale? Pues, por ejemplo, tú llegas, te autoliquidas y te dice, bueno, pues es decir, si te autoliquidas puedes o pagar en ese momento o pagar, bueno, después. ¿Cuándo? Pues el plazo, la ordenanza lo tendrá que regular, en nuestro caso. ¿Vale? Excepciones al inicio del periodo ejecutivo. Es decir, ¿qué pasa cuando
nos encontramos con que hemos llegado a ese 20 de abril, a ese 5 de julio, ¿vale? ¿Existe alguna posibilidad de que no empiece el periodo ejecutivo? Sí. La solicitud de un aplazamiento, un fraccionamiento o compensación en periodo voluntario. Entonces, quiere decir que hay veces que cuando, yo qué sé, trabajas en estas cosas, pues se presentas durante ese periodo una deuda de aplazamiento o fraccionamiento, pues esto hace que se impida que se inicie el periodo hasta que se resuelve. En este caso, y luego la interposición de un recurso de reclamación en tiempo y forma contra la sanción impedirá también el periodo ejecutivo hasta que la sanción sea firme en vía administrativa o haya finalizado el periodo de plazo para el ingreso en pago voluntario. ¿Vale? En cuanto a los efectos del periodo ejecutivo, simplemente, y con esto ya no acabamos hoy, en este caso, iniciado el periodo ejecutivo, pues la Administración Tributaria empezará con lo que se llama, lo que es ya, digamos, la recaudación de las deudas que tal mediante un procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. ¿Vale? Y en este caso ya sabemos que el inicio del periodo ejecutivo pues determinará, ¿vale? El del periodo ejecutivo determinará en este caso, acordaros de los intereses de demora y los recargos del periodo ejecutivo, que luego veremos, así como las costas. Acordaros que esto también lo vimos el otro día porque eran las deudas de carácter accesorio a la principal. Y recordaros que estábamos hablando de aquellas deudas que teníamos, uno, las que no conocíamos, que es el recargo extemporáneo, y dos, las que estaban de los recargos ejecutivos. Bueno, lo volveremos a ver la semana que viene para que lo tengamos claro. ¿De acuerdo? Pues hala. Por hoy ya.